Formando una ciudadanía libre y democrática. Libertas. www.libertas.uy presenta En dónde estamos. Un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Buen día a toda la República Oriental del Uruguay, si es que se puede decir buen día. Buen día a todos. A pesar de este día invernal, miro por la ventana de casa y veo un día muy oscuro, lluvia, frío, parece casi tango la humedad, ¿no? Pero hablando de la humedad, hablando del frío, en este momento lo menos que uno puede hacer es pensar en la gente que está en situación de calle. Sabemos que el gobierno ha tomado medidas al respecto y esperemos que esas medidas estén surtiendo efecto. Hablando del gobierno, haciendo repaso de algunas cosas, podemos decir que en líneas generales es destacable lo que ha realizado y lo que va realizando el gobierno en este contexto mundial de pandemia. Un presupuesto que está arrojando resultados muy positivos y que nos muestra cómo cuando las cosas se hacen bien, cuando las cosas se hacen con racionalidad, todo funciona y el Estado, la sociedad en general, funciona si se cuidan los dineros públicos, si se cuida la economía. ¿Por qué digo esto? Porque Uruguay tiene un 40% más de inversión respecto al resto de países. Fíjate vos si será importante lo que se está realizando en la cartera ministerial del Ministerio de Economía, uno de los, para mí al menos, grandes hallazgos de este gobierno, la ministra de Economía. Y conjuntamente con Azucena Arbeleche, el equipo de trabajo y por supuesto también el equipo de trabajo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través del economista Isaac Alfi. El gobierno había hablado de austeridad y austeridad precisamente no es el rigor del pobrismo, sino que austeridad significa manejar con cautela, con prudencia, bajo los criterios racionales de la administración pública el dinero que es de todos nosotros. ¿Se acuerdan que antes se planteaba, inclusive desde la oposición, en otros momentos del país, más partidas de recursos, más dinero y más dinero? Y no se trata de más y más y más dinero, sino de qué dinero y cómo hay que usarlo, cómo administrar ese dinero, cómo racionalizar la administración pública. Porque cuando se racionaliza la administración pública, que es el dinero de todos nosotros, también se da lugar a, digamos, a un equilibrio de espacios fiscales que permita el estímulo a las empresas. Hay inversión, ¿qué significa eso? Que se sienten estimuladas pequeñas empresas y grandes empresas. La inversión es de pronto arreglar el kiosquito de Juan, de María, que arreglan su salón, su pequeña de pronto panadería, lo que fuere, pequeño negocio es inversión. Y en esa cadena de inversiones, hacia las inversiones más grandes, hoy tenemos un promedio del 40% de mayor inversión. ¿De qué está hablando esto? De un clima apropiado de inversiones. Por otra parte, vemos que está surtiendo efecto la campaña vacunatoria, hay un franco descenso, importante descenso de la curva ya de ingresos a CTI, inclusive ayer se dio una gráfica distinta y alentadora. Se dan más altas de CTI que ingresos a CTI por COVID-19. Ha bajado la tasa de contagios y de modo ostensible y también los fallecimientos. Claro, Uruguay tiene ya un 44,8, casi un 45% de vacunados con 2 dosis. País ejemplar en el continente y en el mundo, y junto a Chile creo que son los países despegados en cuanto al diseño y la aplicación de las políticas públicas sanitarias, que ojo, cuando decimos política pública sanitaria hablamos del resto también de las actividades del país que se ven impactadas por lo sanitario y en este caso en pandemia. Una pandemia que ha provocado graves crisis mundiales. En la semana vamos a dar datos de esas crisis económicas mundiales y muy particularmente el día miércoles con el economista Jorge Caumont. Vamos a dar datos de lo que significan esos impactos económicos, esos impactos
de la economía a nivel mundial, de los mercados internacionales y por supuesto a nivel nacional. Vamos a conversar ya en un ratito con el diputado Felipe Schipani, con el doctor Felipe Schipani, a quien vamos a consultar respecto a ese tema que él viene tratando, que ayer fue impacto público a través de un programa muy conocido de televisión. Desde la educación de aquel entonces, de aquellos gobiernos del Frente Amplio, es decir, CODICEN, la ANEP, pero en connivencia con FENAPES, que es el sindicato o gremio de la educación. Vamos a conversar precisamente con el doctor Felipe Schipani. Antes de conversar con él, yo quiero citar esta frase del gran pensador británico Stuart Mill. Ha habido y aún puede haber grandes pensadores individuales en una atmósfera general de esclavitud mental, pero no ha habido ni habrá nunca en esa atmósfera un pueblo intelectualmente activo. ¿Con qué brillantez define el pensador británico, ¿no? Digamos el mentor del utilitarismo, del pragmatismo británico, una de las corrientes de pensamiento, si vos querés, dentro del positivismo en aquel siglo XIX, y que de algún modo se afinca en esa mega o gran teoría liberal de la constitución de la sociedad, de los estados y de la economía. Y vaya que un país intelectualmente activo es un país que no tiene tiranía, sino que tiene democracia, y vaya que la democracia está indisolublemente vinculada a la necesidad de una buena educación, de un buen nivel educativo, de un plan educativo. Pero para que exista un plan educativo adecuado, que dé el resultado de un pueblo intelectualmente activo, pero también moralmente activo, moralmente vigilante de las cosas que pasan, tenés que saber hacia dónde vas. Tiene que estar, digamos que la nave, el barco, con un buen capitán de barco que sepa hacia dónde navegamos. Creo que Uruguay cambió el rumbo, afortunadamente. Entramos en una etapa histórica de república, en una etapa histórica de democracia, donde inclusive la clase política que integra el gobierno, es decir, todos los partidos políticos que hoy constituyen esta coalición de gobierno, están demostrando de alguna manera que se ven en la obligación, digamos, pero también en la necesidad de hacer ejercicio de república. ¿Qué quiere decir esto? De cumplir con la tarea pública de cada servidor público. Diputados, senadores, ministros. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, cuando se gobierna, gobernando en el marco de la ley, dentro de lo que la ley establece, inclusive mejorándola. Creo yo que la LUC tiene un montón de mejoras al respecto, en materia fiscal, en materia financiera. Pero por otro lado, en la actividad parlamentaria, investigando. El parlamentario, el legislador, no solo legisla, sino que también tiene el cometido de investigar. Y hoy por hoy el diputado Schipani está llevando adelante una investigación minuciosa y muy particular vinculada a la educación, nada más y nada menos. ¿Por qué? Bueno, porque se violó la Ley General Educativa, se violó inclusive para mí el régimen general que establece la Constitución de la República en el artículo 59, bien digo, que tiene que ver con la función administrativa, estableciendo claramente la Constitución que el funcionario es a la función y no la función al funcionario, y establece claramente las prerrogativas que hay en la función pública, y por otra parte, el estatuto del funcionario público. Todo eso fue violado por pedido de horas supuestamente involucradas en una especie de pacto o acuerdo entre el CESU y FENAPES, que fue trucho además. Vamos a conversar de esto con el diputado Felipe Schipani. ¿Cómo te va, Felipe? Bienvenido. Buen día, Rubén. Un placer estar en contacto contigo y con la audiencia. Ayer vi el informe, ¿sabés? En Santo y Seña, bueno, tú tuviste algunas participaciones muy claras al respecto, sobre todo desde el punto de vista jurídico, lo que esto implica, por el caso de Marcel Slamovich, la cantidad de horas que exceden, inclusive las horas que permite, digamos, el acuerdo que se pueda realizar, ¿verdad? Que es por, digamos, horas que son licencias vinculadas a la actividad pedagógica, ¿no? La actividad docente, vale decir, cuando hacen talleres de formación docente, ahí sí se pueden pedir esas horas, hay un cupo, pero tienen además una particularidad. Se coordinan esas horas y a su vez se coordina la suplencia, los docentes suplentes que van a cubrir esas horas. Bueno, nada de eso se cumplió, por ejemplo. ¿Qué fue, para repasar un poco, qué fue lo que pasó ahí con Slamovich
y parece ser que hay un montón de casos, porque tú llegaste a hablar de que investigando es una especie de plan grupal para desarrollar este tipo de prácticas muy irregulares. Bueno, el informe ayer de Santo y Seña creo que fue muy revelador. Tú hablabas de la importancia del Parlamento, su rol de investigación. Yo le asigno también una importancia a la prensa en ese rol, ¿no? Porque ayer Santo y Seña realizó una investigación propia y llegó a hallazgos importantes. Por ejemplo, aparecieron otros certificados de otros docentes que utilizaban el mismo mecanismo que utilizaba el Lamovich, que era la presentación de certificados falsos, falsos porque invocaban una circunstancia inexistente, que era la existencia de ese convenio entre la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza y el CODICEN. Y esos certificados fueron, como muy bien lo explicó la directora del Liceo de San José, los que la indujeron a error a ella y seguramente también a otros docentes. En el caso particular que refería ayer Santiseña, estamos hablando de otro dirigente sindical, Mario Bango, que fue integrante de la directiva de FENAPES, y que presentaba los mismos certificados, firmados también por José Olivera, en el Liceo de Villa Rodríguez, también en el departamento de San José. Exacto. De modo que a través de una investigación periodística empiezan a salir otras situaciones, como nosotros lo planteábamos desde el principio. Esta era una práctica generalizada de la dirigencia de FENAPES, de modo que seguramente estos certificados que se han hecho públicos a través de este programa serán uno más de tantos otros que aparecerán en el correr del tiempo, y bueno, que nosotros desde la comisión investigadora también tenemos como cometido investigar. De modo que yo creo que fue bien importante lo que se reflejó en el programa, de una práctica que claramente, bueno, violentaba todas las normas, porque es bueno aclararlo una vez más, porque después se nos dice que nosotros estamos cuestionando principios básicos de la libertad sindical. Estas horas eran horas adicionales a las que ya tienen los sindicatos y a las que ya tenían estos dirigentes sindicales. El Lamovich tenía 18 horas semanales para actividad sindical en el 2017, que si se anualizan son más de 700 horas. Estas horas eran horas que él solicitaba invocando un convenio que supuestamente le permitía acceder a esas horas, que después terminó dictaminando la propia secundaria a través de su jurídica, que no existía. De modo que aquí hay conductas ilícitas, acá hay un engaño a una directora, y acá se obtuvo un beneficio de un modo indebido, con la connivencia de las autoridades, que es otra de las características de todos estos hechos. No se trata solo de una actitud por parte de los dirigentes sindicales impropia, sino que hay una connivencia de las autoridades que autorizan todos estos, que miran para el costado cuando se presentan las irregularidades y que apañan las prácticas sindicales que degradan el sindicalismo, ¿no? Pues yo creo que eso es lo más triste de todo. Hay quienes salen a defender al sindicato, pero estas prácticas degradan realmente la herramienta sindical que es tan importante en una sociedad democrática. Sí, que involucra, como tú decís, incluso a las autoridades del momento, ¿no? Involucra, por ejemplo, a Solari, a la señora Jauregui, a Celsa Puente, que fueron apañando este tipo de prácticas. Que está bueno también decir que se basaban a través de ese documento falso que tú decís inexistente, un documento que aparentemente certificaba un acuerdo vinculado al estatuto del funcionario docente entre CESU y FENAPES, que les permitía ese exceso de horas que pedían, escapando al régimen general de esas horas, que se coordinan con antelación y que tienen que ver con la formación docente o talleres de capacitación docente. Esto era para actividad sindical, inclusive, ¿no? Era por una actividad eminentemente sindical, que incluso uno de los periodistas de Santo y Seña lo destacó muy bien. La educación no les importaba nada, les importaba la actividad sindical, estaban dedicados a esa actividad sindical en un exceso de horas tremendo. Yo me alegro un montón, Felipe, de que hayamos nosotros, a través de este programa, y que tú te hayas dispuesto con total apertura y amabilidad para con nosotros, en un programa novísimo que recién empezamos, y empezamos precisamente a tratar estos temas.
que de algún modo veo que están surtiendo ese impacto público al extremo de que llegan a un programa que tiene una alta audiencia y que tiene un impacto público muy importante. Eso alegra realmente porque ahí se conjuga, como tú bien decís, la actividad tan importante de la prensa con la actividad también de ustedes, los funcionarios públicos. Cuando eso se conjuga ante la opinión pública, las cosas funcionan de otra manera. Yo lo veo con las auditorías. Cuando las auditorías comienzan a tomar luz pública, la población empieza a entender qué es lo que pasa. Más allá si después eso tiene un resultado final en la justicia o no lo tiene. En este caso también veo que hay, por un lado, un régimen de auditoría interna, que así lo tiene previsto incluso la organización institucional de la ANEP, incluso está la auditoría interna y el cuerpo de asesoramiento letrado, digamos, pero también está esta investigación que tú realizás y que se convierte en Cámara de Diputados en una comisión de investigación. Exacto. Y hay otro hecho del programa de ayer que investigó Santo y Seña, referente a una situación de eventual abuso sexual, que a mí la verdad que me llamó profundamente la atención. Supuestamente dirigente de FENAP, es un docente, habría abusado de una presa. Mario Mango, ¿no? Cuando fue a dictar clase. Yo no lo puedo afirmar porque desconozco la situación y hay que ser muy, muy cuidadoso en estos temas. Yo sí te adelanto de que vamos a estar solicitando en el día de hoy un pedido de informes a secundaria porque queremos acceder a ese expediente, queremos acceder a ese sumario para ver efectivamente qué fue lo que pasó, porque ayer este programa informó sobre esa situación, que es una situación, bueno, que a priori parece delicada, pero bueno, queremos conocer qué fue efectivamente lo que pasó en ese expediente, y por eso vamos a estar solicitando que se nos remita, ¿no? El mismo, la investigación administrativa, el sumario, para poder tomar conocimiento de esa situación de primera mano. Sí, el propio señor Mario Mango, ¿no? Si no me equivoco, es el acusado por una señora, una ciudadana que en esas actas reitera lo de la práctica sexual. Lo reitera, él niega eso, incluso llega a manifestar o arguir que es una especie de represalia para con él, o algo así como un ajuste de cuentas entre autoridades de aquel entonces y él. Y eso queda, como tú decís, en esa nebulosa, claro, no podemos ni tú ni yo afirmar qué es lo que pasó, pero hay reiterado, digamos, testimonio, declaraciones de esa señora que dice que sí, que efectivamente practicaron esa relación sexual. Es digno, sí, de ser investigado, ¿verdad? Todo eso. Por eso vamos a solicitar la información para tomar conocimiento, digamos, de los hechos de primera mano, leer Claro, las actuaciones que se llevaron en ese entonces, es del año 2010. claro. Felipe, ¿y cómo está lo de la comisión en diputados en este tema? ¿Hay datos nuevos? ¿Hay mucha cosa a investigar? Porque en definitiva Bueno, es, ¿cuánto tiempo pasó esto? ¿Cuánto tiempo esta práctica se realizó? Si ustedes ya tienen una idea. ¿Y cuántos estarían involucrados en esto? bueno, ese es el objeto de la comisión, ¿no? Ujú, Investigar el alcance de la maniobra. claro. Lo que es claro, ha quedado creo que más que comprobado, es que había una maniobra, ¿no? Había una maniobra a través del engaño a los directores para obtener horas de modo ilícito. Según hemos podido saber, esta práctica se remonta al año 2015, ¿no? De hecho, algunos de los certificados que daba cuenta ayer el programa Santo y Seña referían al año 2015. Sí. Los de la móvil son del 2016 y 2017. En fin, yo creo que básicamente se circunscribe a ese periodo, pero claramente aquí lo que tenemos que indagar es sobre cuánto de la maniobra. Tenemos que acceder a esa larga lista, ¿no? de docentes sindicalistas a los que se les justificó indebidamente esas inasistencias, según relató Celsa Puente. En fin, aquí lo que tenemos que dejar al descubierto es cómo se manejaba la educación en el periodo pasado, y Claro. cuáles eran las prioridades de quienes tenían a su cargo justamente la conducción de un desconcentrado tan importante como es secundaria, que es
el desconcentrado que mayores problemas presenta, Ujú. pero que estas prácticas, que este modo de actuar de las autoridades dejan en evidencia que la educación y el interés en la enseñanza estaban en el último plano, ¿no? Que las Ujú. prioridades pasaban por complacer las solicitudes, los pedidos que Ujú. hacía el sindicato. Sí. Y otra cosa que me parece fundamental en momentos en los que estamos discutiendo sobre la LUC es que afortunadamente a partir de la LUC terminó el cogobierno secundario, ¿no? Porque Claro. estas cosas que estamos viendo, que vimos Mm. ayer y que venimos denunciando ya hace un tiempo, eran las que pasaban cuando el sindicato gobernaba, ¿no? Cuando Exacto. el sindicato cumplía una función para la cual no fue creado, que es la de gobernar. El sindicato Ujú. está para defender los derechos de los trabajadores, es un rol bien Ujú. importante. Ujú. Para gobernar están los representantes legítimos de la ciudadanía. Claro. Cuando se mezclaban estas cosas, ¿no? Entonces había un representante del sindicato en el consejo y se tomaban decisiones como se tomaban, bueno, Mm. se, se alteraban, digamos, los verdaderos intereses que deben perseguir las autoridades, que es el interés general y Seguro. no el interés particular de un grupo de personas. Eso es importante lo que estás aclarando, Felipe, porque el Consejo de Educación es un órgano colegiado integrado por 5 integrantes, 3 son nombrados por el Poder Ejecutivo y 2 en aquel mecanismo eran del cuerpo docente. Y esos 2 eran los que cogobernaban con voz y voto y formaban parte o provenían del sindicalismo, lo cual tenía cooptado el sistema educativo y bueno, lo experimentamos todos los uruguayos, ¿no? Cooptado en cuanto a decisiones como esta, en cuanto a decisiones como planes educativos que dejan mucho que desear, que hay que investigar también ahí, el perfilismo ideológico, por ejemplo, en materias como filosofía, como historia, como derecho, como tantas materias que son de alta sensibilidad en cuanto a la formación ética de los estudiantes y en cuanto también a la formación universal del conocimiento. Ahí también creo que va a haber que investigar, ¿no? Cómo estaban esos planes de estudio, que eran diseñados de algún modo por esta gente. Yo recuerdo también que fue importante en esa nota los testimonios de la propia directora del Liceo número 1 de San José, Miriam Arnejo, cuando llegó a manifestar que Celsa Puente la llamó, cuando esto ya avanzaba, cuando ya habían bueno, investigaciones al respecto, de que no le concediera más horas. Fíjate vos lo que llegó a manifestar a Marcela Slamovitz, porque se le podía complicar a la propia directora del liceo. Y ahí a ella, digamos, hablando en criollo, le cayó la ficha de que eso estaba totalmente fuera de lugar a nivel legal, ¿no? Estaba muy fuera de lugar. Sí, y en paralelo el Consejo de Secundaria le justificaba esas horas a Slamovich. Claro, No, claro. hay que reconocer a la directora del Liceo de San José, la profesora Armejo, que tuvo el coraje de enfrentar esta situación y denunciar estos hechos, ¿no? Claro. Porque era tal la influencia que tenía el sindicato en secundaria en aquel entonces, que mandaban, o sea, mandaban en todos los planos de la Sí, administración. O sí, sea, sí. no había decisión en secundaria que se tomara sin el aval del Mm. sindicato. Sí, de esta Eh, patota, ¿no? Son como patotas que mandan, al mejor estilo patotas peronistas en Argentina, ¿no? Cuando cooptan los sindicatos. Es un mecanismo muy similar. Es un mecanismo además que obedece justamente a esa hegemonía que ellos quieren instalar y que está, yo lo vuelvo a repetir, está instalada desde el Foro de San Pablo. Acá estamos viendo un gran ejemplo de eso. Un gran ejemplo en el sentido de cantidad, de cuantioso, importante para nuestra República. Un malísimo ejemplo, ¿no? Un pésimo ejemplo, un terrible ejemplo de cómo se irradia una manera de hacer política que no condice con nuestras tradiciones nacionales, que no les importa lo nacional, no les importa el país. Durante todos esos años prácticamente no vimos la bandera uruguaya, veíamos banderas de otros colores. No se rendía tributo a líderes nacionales, a próceres históricos, se les empezó a romper a los chiquilines la tradición uruguaya y en definitiva un factor identitario muy importante, que hoy se lo rescata otra vez. Hoy vemos que hoy se respetan las fechas patrias, las fechas nacionales. Algunos dirán, che, pero eso es un lugar común. No, mirá que eso es importante porque teniendo base en eso, bueno, uno entiende en qué país está y hacia dónde podemos ir. Lo hablamos el otro día contigo respecto a Joaquín Suárez, pero cualquier personaje, desde Artigas a personajes tan importantes que ha tenido personalidades, mejor dicho, que ha tenido el país en todos los ámbitos. Y eso también estaba muy descuidado.
Felipe, este tema da para mucho, evidentemente. Esto, digamos que está en una etapa, yo no sé si llamarla inicial, pero sí, inicial, ¿no? Todavía no ha empezado propiamente el trabajo de la comisión, empieza el primer lunes del próximo mes, seguramente el lunes de la semana que viene. Ujú. Allí va a comparecer la directora de secundaria, después vamos a convocar a la directora del Liceo de San José, Emiliano Bermejo, bueno, y se seguirán Ujú. haciendo las convocatorias en la comisión investigadora, que bueno, tiene como objetivo echar un poco de luz sobre esta situación tan opaca que se vivió en Claro. el Consejo de Secundaria. Y para cerrar, Felipe, la del estribo, hay también elementos que indican que hay actitudes delictivas. Por un lado, la falsificación de ese documento, ¿no? Un documento falso. Y por otro lado, cuando tú decís un plan grupal, ¿no? Para llevar adelante esto, y como bien lo estás manifestando, muy extendido en todo ese periodo en la educación, en las autoridades y en los sindicalistas. Estamos hablando de una asociación ilícita para delinquir también, capaz. Mira, Rubén, yo soy bien cuidadoso al hablar de responsabilidades penales, porque en definitiva son los fiscales, son los jueces los que las determinan. Este, como abogado puedo decir de que hay hechos que a priori tienen apariencia delictiva Ujú. y que seguramente de la investigación que haga la comisión, porque todavía quedan muchos cabos sueltos por atar, mucha información que requerir, Ujú. del producto de la investigación puedan surgir otros elementos. De Claro, modo que una de las consecuencias de la comisión investigadora puede ser la remisión de los antecedentes a la justicia penal, claro. sin duda. Yo sé que hay mucho apuro en la población, viste, con ese tema, Felipe, pero hay que darle su tiempo, en este caso a la comisión, y va por cuerda separado, paralela a la investigación, ¿no? Porque por un lado hay una auditoría interna también, desde la ANEP, que también estará viendo lo que hay ahí, obteniendo elementos, y ustedes por otro lado. Y después se verá entonces qué resultados arroja esa investigación, y como bien decís, si hay indicios o fuertes indicios delictivos, se remitirá a la justicia, y la justicia, en último término, es la que decide. Sin duda, sin duda. Esperemos a que la comisión investigadora realice su labor y bueno, después veremos cuáles son las resultancias. Perfecto, Felipe. Te agradezco un montón, una vez más, esta Un placer participación como siempre, Rubén. y seguimos en contacto. Un Cuídate abrazo del grande. frío, Igualmente. Chao, que pases chao. bien. El diputado Felipe Schipani, doctor Felipe Schipani, hablando con nosotros acerca de un tema que hemos tratado con él desde el inicio de esta columna, que él, bueno, realiza todos los días lunes y que nos viene aportando precisamente esos elementos. Estamos haciendo un seguimiento también desde este programa a esa investigación que realiza el diputado Felipe Schipani, que va tomando evidentemente luz pública, como ayer la tomó, de un modo muy organizado, periodísticamente muy organizado, muy sistematizado, a través de una investigación periodística profesional que se llevó a cabo por el equipo del programa Santo y Seña, que lidera, que conduce el conocido periodista Ignacio Álvarez. Vamos a una pausa y quédate ahí porque hay otro tema enorme que también tenemos que ir viendo, investigando, preguntando a los que saben, en este caso a la doctora Silvia Echevarne, abogada, especialista en Derecho Marítimo y también en logísticas portuarias. ¿Qué está pasando con ese acuerdo, ese contrato que realizó la Administración Nacional de Puertos con la mega empresa o el grupo, el gran grupo económico Catón Natí Group respecto al puerto de Montevideo? Quédate ahí porque tenemos que saber en dónde estamos.